Cops, bienvenidos a un video más de el Jacob. Pues no lo esperaba el plan. Mira lo que hacían las farmacias. AMLO los descubre en plena mañanera. Los dueños de las farmacias ni cuenta se daban lo que vendían. Y le responde de una vez de forma contundente al mismísimo López Dóriga. Así que pues bueno, sin más preámbulo, pues veamos de qué se trata, cómo estuvo y ahorita comentamos, ¿por qué no? Y es que todo sucedió prácticamente así, de esta manera. Buenos días, presidente. Alejandro Alemán, Diario Plaza Juárez, no me paro por lo de las cámaras. Quisiera preguntarle, el lunes se presentó aquí el informe de Finabien. Realmente da gusto porque pues Telégrafos desapareció por la modernidad. Todos recordamos alguna vez haber recibido algún telégrafo, algún giro, y bueno, qué bueno que se le dio a esta institución de gobierno pues este uso y que bueno, ahora con Finabien tenemos muchas posibilidades de lo que es banca electrónica y banca digital. Pero viendo este ejemplo, yo le quisiera preguntar respecto a lo que es la administración pública. No todos han sido el mismo caso. Tenemos el caso del INSABI, que pues tanto que se discutió a principios del sexenio qué era lo que iba a pasar, qué iba a funcionar, las expectativas que tenía, y bueno, finalmente fue una institución bastante gris, no solucionó los problemas, tuvo que llegar el IMSS Bienestar y que se resolvió, ¿no? Y hay otros casos, está el caso de la agencia Notimex, por ejemplo, también, que no podemos decir que el Estado mexicano no necesite de una agencia, sí necesita una agencia de noticias. Está el caso también de la financiera rural, que pues tampoco podemos decir que es algo que no funciona. Los campesinos necesitan créditos. ¿Qué nos puede decir de este diseño de administración pública que usted implementó? Usted muchas veces habló de que se trataba de un elefante, que había que ponerle patines, que había que moverlo, y bueno, ahorita estamos entrando a un nuevo ciclo y seguramente la nueva administración tendrá que hacer un nuevo diseño de administración. Pero ¿qué nos podría decir de esta experiencia que tuvo usted en este diseño de administración pública? Gracias. Pues yo pienso que en general funcionó la estrategia. Tiene algunos lineamientos básicos, ¿no? Todo lo relacionado con la administración. Desde luego, lo primero es no permitir la corrupción, no permitir el lujo en el gobierno. Eso fue fundamental. Esa fue la clave. Eso fue lo que nos permitió liberar fondos para el desarrollo. Esa es la fórmula. Si no hay corrupción y si no hay derroche, gastos superfluos en el gobierno, se ahorra mucho. Y eso permite, sin endeudar al país, sin aumentar impuestos, desarrollar a México y garantizar el bienestar de la gente. Ese es el modelo. También hacer a un lado mitos, ¿no?, o sofismas neoliberales, como el hecho de que se apoyaba a los de arriba porque de esa manera se pensaba se iban a ayudar los de abajo. Decían, si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuese contagiosa o permeable, con la idea de que no se necesitaba el Estado, que el mismo mercado garantizaba el bienestar de la gente. No, el Estado tiene que cumplir con su función social y tiene que llevar a cabo la planeación del desarrollo nacional. Entonces, una de las cosas que se hizo en contra de esa política o frente a ese criterio fue atender de abajo hacia arriba, o sea, que los recursos, en vez de orientarlos a las cúpulas económicas, sean empresariales, financieras, se entregaran los recursos de abajo hacia arriba, y que esto iba a ayudar a los de arriba, que esto sí iba a tener un efecto positivo, porque se iba a fortalecer el ingreso de los consumidores. Cuando solo hay recursos arriba y no hay abajo, la gente no consume, y si no hay consumo porque la gente no tiene ingresos ni siquiera para lo básico, pues no se beneficia el comercio ni la industria ni nada. No hay prosperidad, no hay progreso y al mismo tiempo justicia. Entonces, esto nos funcionó bien. O sea, decir, a ver, vamos de abajo hacia arriba, ayudando a la gente. Y eso funcionó. Funcionó también hacer a un lado a todos los intermediarios. A ver, ya no queremos intermediarios de la llamada sociedad civil, de las organizaciones sociales, de las organizaciones no gubernamentales.
porque ese intermediarismo resultaba muy oneroso, muy costoso. Había organizaciones campesinas que recibían como 20, 30 mil millones de pesos al año para que esos recursos los entregaran a sus afiliados o representados. Y no sucedía eso. No llegaba ese dinero o no llegaba completo. Llegaba, como se dice coloquialmente, con moche. Y los líderes sí tenían ingresos considerables. Empresas, gasolineras, hoteles, ¿sí? Dinero, los líderes. Y además chantajeaban al gobierno, porque si no se les daba a ellos, a los intermediarios, entonces tomaban carreteras o hacían plantones. Entonces todo eso se terminó y se resolvió entregando los apoyos de manera directa. Por eso se creó el Banco del Bienestar, que tiene 25, si no es que más, beneficiarios, que tiene su tarjeta. Entonces el adulto mayor que recibe una pensión va con su tarjeta a la sucursal del Banco del Bienestar y saca su dinero completo. No necesita la tutela de nadie. Y así los adultos mayores están recibiendo medio billón este año, 500.000 millones de pesos, sin estructura, porque también había, no solo era la intermediación, vamos a decir, civil o social, sino la intermediación gubernamental, porque si había un programa para ayudar a los adultos mayores, se tenía que crear un instituto de adulto mayor, un fideicomiso de adulto mayor, una dirección para los adultos mayores, una subsecretaría para adultos mayores y un aparato. Claro, un director, directora, directores de área, asesores, oficinas, viáticos, viajes al extranjero. Había que ver qué estaban haciendo en beneficio de los adultos mayores en París o en Francia, y había turismo político. Entonces, ¿qué sucedía? Lo que supuestamente le tenía que llegar al adulto mayor se quedaba en los aparatos burocráticos. El gobierno estaba ensimismado y no le llegaba nada al adulto mayor. Ahora, ¿cuál es la estructura? ¿Cuál es el aparato? Nada. Es la tarjeta y que no falten los recursos, que la tesorería de la Federación le dé los fondos al Banco del Bienestar. Entonces, todo eso fue un avance. Ahora se están dispersando pues como 700.000 millones en las 2.750 sucursales nuevas del Banco del Bienestar. Todo eso fue bueno. En el caso de la salud, de lo que me planteas, tienes toda la razón. Ahí no funcionó lo que teníamos pensado desde el principio. Teníamos pensado lo del IMSS Bienestar, porque yo traía la experiencia. Yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco cuando salí de la escuela, joven, en 1977. Entonces, como en 1980, o sea, un grupo de jóvenes, ¿no? Nos hicimos cargo de apoyar en comunidades indígenas, chontales, maya chontales, y nos metimos. Ahí aprendí a trabajar para la gente pobre. Hicimos cosas importantísimas, un programa integral, cooperativas de transporte. Creamos un programa que se llamaba Crédito Ganadero a la Palabra, porque los indígenas comuneros, ejidatarios, pues no eran sujetos de crédito. Entonces tenían que rentar sus tierras y les pagaban muy poco. Entonces empezamos con un programa de entregarles vacas con sementales y pagaban a los 3, a los 4 años con especie, con las mismas crías, sin intereses. Y así hicimos, por ejemplo, chinampas. Tabasco es agua, es más agua que tierra. Y
nos llevamos el sistema Chinampero, que seguramente también los mayas lo usaban, para la incorporación de pantanos a la actividad productiva. Y creamos lo que llamamos camellones chontales, que eran bordos. Conseguimos una draga y se metía al pantano, sacaba pues el lodo, el limo del pantano, lo iba acomodando, hacía el camellón, el bordo, y iba haciendo el canal. Y el canal se usaba para la cría de pescado nativo, pez lagarto, mojarra, y el bordo, que ya no era inundable, para la agricultura. Ahí están todavía. Entonces hicimos muchas cosas con un gobernador excepcional, ya fallecido, el ingeniero Leandro Rovirosa Guade, que había trabajado, fue secretario de Recursos Hidráulicos. Y él joven, digo, nosotros jóvenes, él nos dio su confianza, nos dio su apoyo y nos aguantó, porque éramos muy rebeldes. Ahora yo soy un fresa en comparación como éramos antes, y él nos tuvo paciencia, ¿sí? Y nos dejó actuar en beneficio de los pueblos. Entonces aprendimos ahí mucho. Bueno, en ese entonces se creó Coplamar. Estamos hablando del gobierno de López Portillo, 1982, 76-82, el sexenio y Coplamar. Es Comisión para la Planeación del Desarrollo. De desarrollo de zonas marginadas. De zonas marginadas. Sí. Entonces, siendo Farel secretario del Seguro Social, porque realmente estaba muy abandonado todo el sector salud, decidieron echar a andar un programa para crear unidades médicas rurales en los pueblos y hospitales de 40 camas para la atención de segundo nivel. ¿IMSS Coplamar? IMSS Coplamar. Entonces me tocó a mí, porque el Coplamar y el INI se fusionaron, entonces yo era director del INI y era también a la vez director de Coplamar. Entonces me toca montar todo el sistema de salud del IMSS Coplamar en Tabasco. Y funcionó. Para empezar, se construyeron miles de unidades médicas y muchos hospitales en todo el país en 6 meses, en un año. Fue una decisión así. Hasta en las comunidades más apartadas, en helicópteros se llevaban los materiales de construcción. Y médicos que no habían. Además, siempre ha existido la diferencia de los sueldos del Seguro Social con los sueldos de los médicos o trabajadores de la Secretaría de Salud. En aquel entonces era más notorio. Y como estos centros de salud o unidades médicas y hospitales eran manejados por el seguro, aumentó el sueldo de médicos, de auxiliares de salud, y además se contrató a muchos trabajadores de la salud. Y ahí empezó este programa y funcionaba muy bien. De repente, don Zedillo, deciden descentralizar todo el sistema de salud. Lo pasan a los estados, ¿sí? Y les entregan a los gobiernos estatales los fondos de salud. Lo mismo que hacen con la educación. Se descentraliza la salud y se descentraliza el sistema educativo. Entonces eso no funcionó del todo. Un secretario de salud de entonces se opuso a que en la descentralización de salud se incluyera a lo que fue al principio el IMSS Coplamar, y entonces se quedó centralizado en el seguro. Fue lo único que quedó centralizado. ¿Usted visitó los 70 hospitales que quedaron? Sí, 80, entrando. Dije, este es el modelo. Esto es lo que vamos a llevar a cabo, ¿sí? En todo el país. Vamos a federalizar de nuevo, para que no solo la federación le entregue el dinero a los estados, esto que estamos viendo todavía, ¿sí? Porque el llamado Seguro Popular pues no era ni seguro ni era popular, era entregar el dinero a los estados, y los estados a veces los manejaban estos fondos muy bien, y había medicamentos y funcionaban los centros de salud y los hospitales, pero en otros casos ese dinero lo usaban para otras actividades y estaba abandonado por completo el sistema de salud. Y se incendiaban las bodegas donde estaban los documentos de salud y bueno, pues sí, hubo mucha opacidad. Sí, como cuando todavía con nosotros estamos investigando, porque se quemaron como 2 veces o 3 veces los archivos donde estaban los permisos de agua de la Conagua. O sea, a ver qué se quemó, pues el archivo donde están los expedientes sobre los permisos de agua. Eso era, bueno, voy a hacer un paréntesis. Un paréntesis. Acuérdense de que
las boletas del 88. Oh. Sí, digo. El fuego. Sí. De repente le prendieron fuego al Poder Legislativo, digo, al edificio de donde estaba la Cámara de Diputados, y ahí estaban las boletas del 88. Nada más que el viento no pegó hacia donde estaba la bodega y se quemó otra parte. El bombazo de la oficina de Pemex. Por ejemplo, No, sí, también. Bueno, pero entonces regresando al tema, decidimos, a ver, vamos a aplicar eso. Hubo muchas resistencias. Entonces decidimos crear el INSABI, buscando así, ¿no?, resolver. Pero los de INSABI, y además las inercias, ¿sí?, llevaban hasta que al final hiciéramos lo mismo, de entregarle los fondos a los estados. Sí se avanzó, porque con el INSABI logramos, por ejemplo, que se pudieran comprar los medicamentos en el extranjero, porque como tenían el negocio de la venta de los medicamentos, unos cuantos, un negocio jugosísimo, tenían tanto poder de que no se podían comprar medicamentos en el extranjero. La ley no lo permitía. Tuvimos que cambiar la ley para poder comprar los medicamentos en cualquier parte del mundo. Era un monopolio. Tenían el control de la compra de los medicamentos en beneficio de 10 empresas, que ni siquiera eran laboratorios, eran empresas Tipo latinos. Sí, todo es así, muy claro, ¿no? Entonces, tipo latinos. Por eso, cuando decidimos comprar medicamentos en el extranjero, se ve que 10 empresas le vendían al gobierno el 70% de todas las medicinas, 10, y que no eran laboratorios. Entonces se nos vinieron encima, fue muy fuerte, toda la andanada, pues muy doloroso también, porque ellos tenían el control de las mezclas que se hacen para enfrentar el cáncer. ¿Sí? Entonces nos acusaban de no darle las medicinas de cáncer a los niños. O sea, muy fuerte. Aguantamos, resistimos y ya, eso se resolvió. Y sirvió para eso el INSABI y para otras cosas, pero no era lo que originalmente estábamos pensando. Pasa la pandemia, que eso nos entretuvo, y regresamos al modelo original. Es decir, vamos a federalizar los servicios de salud. Los gobernadores, gobernadoras de los estados, de manera muy responsable, decidieron regresar los inmuebles, todos los bienes que la federación les había entregado y también los que habían construido con presupuesto del Estado, para que se federalizara el sistema de salud y que creáramos juntos el IMSS Bienestar. Entonces ahora ya es un solo sistema, son 11,000 centros de salud y más de 600 hospitales de segundo y de tercer nivel, que es lo que estamos trabajando. En septiembre vamos a izar banderas blancas, porque vamos a tener en 24 estados, porque hubieron quienes no aceptaron voluntariamente incorporarse a este sistema. Entonces, ahí tuvimos un tropiezo, ¿sí?, administrativo, como tú lo señalas, se corrigió y ahí vamos, hacia adelante. Hablabas de otro caso. Notimex. Notimex y Financiera Rural. Notimex, creo que también ahí faltó más diálogo y más atención de parte de nosotros, porque sí, es importante tener una agencia del gobierno. Se suple con lo que se hace con el manejo de los medios públicos, pero no es igual. O sea, sin embargo, está ya desatada la confrontación, ¿sí? Y no se pudo. Quizá nos faltó más dedicación, más diálogo. ¿Qué otro tema? Financiera Rural. Allí yo siento que es parte de la Financiera para el Bienestar. O sea, las funciones de la Financiera Rural las asume Financiera para el Bienestar, los créditos. Y se toma la decisión de cancelar la Financiera Rural, no porque no se quiera ayudar a los campesinos, se está ayudando bastante, sino para evitar actos de corrupción y quiebras en este tipo de instituciones. Entonces, esos fondos de Financiera Rural
pasan a ser manejados por la Financiera para el Bienestar, que otorga créditos, esa es su función, recibe remesas y también está ahora cumpliendo con la función muy importante de que la gente de escasos recursos económicos que tiene sus ahorros pueda colocarlos ahí y le dan un mayor interés. A que los ahorradores se evita los fraudes, los engaños de las llamadas cajas de ahorro, que son fraudulentas, y es una institución que se está consolidando. Pero así está. Pero sería, cerrando mi pregunta, señor presidente, la administración pública, ¿dónde viene o dónde consideraría usted que está el éxito? ¿En el diseño institucional o en las personas que las encabezan, en las capacidades del equipo humano? Lo fundamental son quienes representan las instituciones. Porque puede ser una institución muy noble, ¿sí? ¿Cómo no va a ser una institución noble? Petróleo Mexicano. ¿Sí? Pero si impera la corrupción, es más, les diría que hasta el modelo neoliberal tiene algunos elementos válidos, criterios válidos. Por ejemplo, el cuidar que no se gaste más de lo que ingresa a la hacienda pública. Eso es pues eficaz, eso es certero. No se puede gastar más de lo que se tiene de ingresos, porque si no se cuida el manejo de deuda, pues el presupuesto cada vez se va a dedicar más a pagar intereses de deuda y no a el desarrollo del país, no a obras de inversión. Entonces, sí hay cosas en el modelo neoliberal que son válidas. Lo otro, por ejemplo, que el Estado no asfixie la iniciativa de la sociedad civil, que tampoco se caiga en el extremo de que desaparezca, se diluye el Estado y todo queda en el mercado. No, eso no. Esa es como la libertad del zorro en el gallinero. Eso no. Se necesita el Estado. Se necesita el Estado. Bueno, pero también un Estado que garantice las libertades. ¿Sí? ¿Por qué no funciona, en esencia, por qué no funcionó el neoliberalismo en México? Además de que el diseño siempre está pensado para beneficio de las minorías. ¿Pero por qué fue un rotundo fracaso en México? Por la corrupción. Porque ningún sistema económico, político, ningún modelo económico funciona con un ingrediente de corrupción como la que imperaba en el país. Puede ser lo más perfecto posible en lo teórico, pero si en la práctica se contamina con la variable, como dirían los tecnócratas, corrupción, se acaba todo. Eso destruye todo. Entonces, para la próxima administración, el próximo gobierno, van a funcionar muy bien las cosas, porque la presidenta electa tiene experiencia, bastante experiencia. Nosotros hemos avanzado mucho, porque hemos procurado tener finanzas públicas sanas, no tenemos problemas de falta de fondos, falta de presupuesto. Nunca hemos dejado de pagar la nómina, nunca hemos dejado de pagar los intereses de deuda, nunca hemos dejado de pagar vencimientos de la deuda del país, nunca se ha dejado de entregar en tiempo y en cantidad las participaciones a los estados. Puede tratarse de Chihuahua, que gobierna el PAN, o de Durango, que gobierna el PRI. Pregúntenle a los gobernadores si no les llega puntualmente lo que por derecho les corresponde. Pero si se actuara de mala fe o con propósitos politiqueros, pues se diría, vamos a entregarte los fondos en una semana porque se cayó el sistema de cómputo, ¿sí? O se está haciendo una revisión contable. Nada de eso. Y no tenemos ningún problema. Acaba de salir ayer una pues una encuesta, ¿no?, de la OCDE, que son los países con más desarrollo, y México
vamos a presumir, tiene tercer lugar. Ponla en confianza del gobierno. Y están todos los países. Ahí está. En 2023, 54% de la población mexicana reportó alta o moderadamente alta confianza en el gobierno nacional, nivel que se encuentra por encima del porcentaje promedio de la OCDE, que fue de 39%. Para 2023, la encuesta se realizó en 30 países. El nivel de México se encuentra solo debajo de Suiza y de Luxemburgo. Y estamos bien. Bueno, te comentaba de que todas las instituciones, ¿no? Son buenas. Desde luego, si tienen también, ¿no?, un propósito de ayudar a los ciudadanos, que no se olviden, porque a veces suele pasar que se conciben como aparatos burocráticos y se les olvida de que tienen un fin, que es la atención al ciudadano, al pueblo, a la persona. Somos servidores públicos. Entonces, ¿para qué sirve una oficina que cuesta mucho al pueblo si no es en beneficio, si lo que hace no es en beneficio del pueblo, o no hace nada en beneficio de nadie? Nada más llegan pues a cobrar, digo, a pasar el tiempo ahí. Entonces ya no se puede eso. Es importante la austeridad, que no haya, como siempre lo decimos, gobierno rico con pueblo pobre, que le podamos entregar a la gente casi todo lo que ingresa, que se les devuelva. Por eso siempre digo que hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. Nosotros somos un gobierno que le da al pueblo lo que le corresponde al pueblo. No es una dádiva, es un derecho. Claro, la función nuestra es decir, a ver, ¿quién lo necesita más? ¿O dónde se orienta mejor el presupuesto? Que eso también es importante. Los motores para el desarrollo, la inversión social, la inversión privada, la inversión pública, la inversión extranjera. O sea, ¿cómo se articulan? Porque son importantísimas. Son como 4 motores para el desarrollo. En el caso del modelo neoliberal, ya se habían olvidado de la inversión pública. Y es importantísimo. Y se habían olvidado también de la inversión social. Entonces, toda la apuesta era a inversión privada e inversión extranjera. Y las dos son importantes, pero no suficientes. Si vemos, por ejemplo, nosotros cómo logramos equilibrar, ¿no?, la falta de atención que había en el sureste por décadas, ¿cómo se logró? Bueno, en general con los programas de bienestar. Ayudó mucho también, y eso hay que reconocérselo a nuestros paisanos migrantes, las remesas. Pero un elemento clave fue la inversión pública. El que estén todavía 100,000 obreros trabajando en el Tren Maya, o que estuvieron 5 años trabajando 40,000 obreros en la refinería de Dos Bocas. Imagínense lo que significa de pago de nómina y cómo se reactiva toda la economía regional, cómo se ayuda el comercio, la hotelería, las fondas, restaurantes. Hay muchísimas anécdotas. Cuando se va construyendo el tramo del Tren Maya de Campeche a Escárcega, hay un pueblo que se llama Felipe Carrillo Puerto, como hay muchos en el sureste que llevan ese nombre, de ese gran dirigente. Y Felipe Carrillo Puerto
y casi todas las casas, las señoras, le hacían las comidas a los trabajadores, ingenieros, los que trabajaban, y también le rentaban una parte de sus casas, cuartos para. Y lo que planteaban es, bueno, ya van a terminar. ¿Y ahora? No, pues ahora, ahí hay una estación del tren, y otras actividades. Eso está en Campeche. Hay proyectos para Campeche que se había quedado rezagado el estado de Campeche. Una gran injusticia el caso de Campeche, porque cuando menos por 2 décadas, por 20 años, Campeche produjo el 80% de todo el petróleo del país. El campo Cantarell es de los yacimientos, o era de los yacimientos más grandes del mundo. Se extraían más de 2 millones de barriles diarios de Cantarell y se lo acabaron. Pero mientras estuvo todo ese auge, ¿sí?, no se preocuparon en impulsar otras actividades productivas, y ahora que declinó Cantarell, pues Campeche carece de las necesidades básicas, su pueblo. Ahora nosotros estamos ayudando, pero terminando el Tren Maya, ya la presidenta tiene un plan de impulso a la actividad agropecuaria para Campeche. La gobernadora Laida Sansores lo está promoviendo, y otras actividades. Pero el que gobierna tiene que estar siempre pendiente de la gente, del bienestar de la gente. Si hay trabajo, si la gente tiene ocupación, tiene ingresos, hay paz, hay tranquilidad. Esa es la base de todo. Entonces, sí, vamos a seguir con esto. Señor presidente, para cerrar mi segundo planteamiento, hace unos días se anunció, bueno, se circuló un boletín de prensa aquí en el chat de presidencia sobre COFEPRIS. Se avisaba que COFEPRIS hizo una revisión de los procedimientos de manejo a un grupo de farmacéuticas y descubrió que adentro de la propia COFEPRIS se privilegiaba a una empresa para que no tuviera competencia. La verdad me llamó la atención porque pues el comisionado, que algunas ha dicho que quizás venga aquí a hablar sobre todo este tema del manejo de las farmacéuticas, saca un boletín de prensa en el que él mismo dice: está pasando esto en mi institución. En mi institución, que es tan delicada, que es prácticamente la policía sanitaria, es la que se encarga de determinar qué entra y qué no entra en medicamentos, que además es un producto de alto consumo. Entonces, me llamó mucho la atención el que él mismo informara que estaba ajustando reglas dentro de su institución para que no se dieran estas prácticas. Y esto viene a colación porque le he venido exponiendo a lo largo de mis intervenciones aquí en la mañana el tema de la metadona para el tratamiento de adicciones a fentanilo. En septiembre pasado, estoy recordando lo que pasó, debido a esas intervenciones tuve una entrevista con el doctor Alejandro Schwartz, y entonces, consciente del problema que hay de que en México metadona no hemos tenido desde que se suspendió al que tiene el monopolio de los psicofármacos en México, y después empezó a volver a producirlos, pero cuadruplicó el precio. Entonces, en la entrevista con el doctor Schwartz decía: es que esas cosas no las entiendo, no hay ninguna razón para que el productor nacional cuadruplique el precio, y es finalmente una protección que se le está dando. Entonces, cosas que en esa entrevista salieron fue que, uno, que se iba a hacer una importación de emergencia para la clínica de tratamiento de adicciones, que fue en diciembre. Estamos en junio y esa importación de emergencia no se ha dado, y no se ha dado por cuestiones internas dentro de la propia COFEPRIS. Posteriormente se metió un permiso más de una empresa para traer metadona a México, romper el monopolio del fabricante nacional, no porque sea malo el fabricante nacional, sino porque cuadriplica el precio. O sea, es un verdadero abuso, y es un abuso para las personas que están enfermas y que requieren este tratamiento. Una persona que ha consumido fentanilo o que ha consumido cannabinoides y que necesita la metadona para tener una vida normal, para poder trabajar, para poder convivir con su familia sin estar pensando en meterse otra dosis más, necesita metadona, y no es justo que no haya acceso a la metadona en el país. Sí, pues vamos a pedirle, ¿no?, de nuevo a Alejandro Schwartz que venga y que explique, porque se tomaron algunas decisiones. Se descubrió que en farmacias se vendían sustancias que eran drogas, incluso se descubrió que había más consumo de ciertas medicinas, entre comillas, en zonas turísticas, que habían más farmacias
que las normales, y era por que se permitía venta de ciertos fármacos que eran el equivalente a cualquier droga química, y se actuó en eso. Entonces ya se está corrigiendo, porque también había dueños de farmacias que no sabían y ya aceptaron las nuevas reglas y ya se quitaron las clausuras, pero sería bueno que él nos explicara. Y acerca de que adentro de la misma institución se dan casos, sí, eso también, sí, hay que estar pendientes. Esa es una recomendación general, porque buscan a quién sobornar y pueden dar permisos o prohibir el uso de medicamentos, y a veces el director, incluso el secretario, ni se da cuenta. Así es. O sea, eso es recurrente, no quiero decir común, pero que hemos avanzado mucho, pero hay que estar pendiente, muy pendientes, los responsables de las áreas, para que no se actúe mal. Nosotros hemos tenido que enfrentar problemas cuando se vence un contrato que ya no queremos renovar porque es un contrato leonino. Tengo ejemplos, pero no los voy a dar a conocer. Y de repente, pues ya se te canceló el contrato. No, me lo renovaron. ¿Cómo? ¿Quién? Y tenemos que iniciar un proceso en contra de ese servidor público que se excede en sus atribuciones en el Ejecutivo. Por eso cuando se habla del Poder Judicial y se ofenden, en vez de decir, pues sí, no todos, no se puede generalizar, pero sí tenemos un problema de corrupción, que es lo primero, y no es si tienen capacidad o no tienen capacidad. No, 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 no. El asunto es que son corruptos. Es como cuando se hablaba de que no podían llegar campesinos, obreros, comerciantes, mujeres cargadas del trabajo en el hogar a ser diputadas, porque no sabían de la práctica parlamentaria. Si se supone que la Cámara de Diputados es la representación del pueblo, un diputado es representante popular, tiene que estar todo el pueblo ahí representado. Ah, no, tienen que ir los expertos, los parlamentarios. No, tienen que ir los que representen realmente al pueblo y los que actúen con integridad y que no sean corruptos. Siempre repito que en la novela de El Padrino, de Mario Puzo, y en la película también aparece de que enviaba a sus hijos a estudiar a universidades del extranjero. El Padrino. Entonces una cosa es lo académico y otra cosa es lo cultural, lo moral. Ayer leí algo, creo que, no sé si era un cuestionamiento a lo que dije, de que más que el conocimiento, la experiencia, se necesitaba la rectitud. Y es buena la polémica, pero un conductor de radio de fórmula se preguntaba, y bien, dice, ¿dónde obtenemos los valores? ¿En la familia o en la escuela? Algo así, que me llamó mucho la atención. Ya hemos hablado aquí de lo que decía el jefe del Departamento de Estado de Woodrow Wilson, presidente de Estados Unidos. Es muy fácil dominar México, muy fácil, sin disparar un tiro, sin invadirlos, porque ya sabemos que se van a defender y que va a haber guerra. ¿Cuál es la fórmula? Decía el jefe del Departamento de Estado, 1904.
24. O sea, la fórmula es, vamos a abrir nuestras universidades, ¿sí?, a los jóvenes mexicanos ambiciosos que vengan a estudiar aquí, que conozcan y que se entusiasmen con el estilo de vida nuestro, que los formemos nosotros, y luego esos jóvenes ambiciosos van a regresar y con el tiempo, y fíjense que fue una profecía que se cumplió, con el tiempo van a llegar a ser funcionarios importantes y alguno de ellos puede llegar a ser hasta presidente, y van a aplicar las políticas nuestras mejor que nosotros, todo lo cual sucedió. Sí, aquí está. Nada más voy a leer el final, porque ya lo he leído varias veces. Pero es buenísimo. ¿De qué año es? 24. Sí, es el Lansing. Era secretario de Estado de Wilson, del presidente Wilson, Ward Wilson, el 24. Sí, esa es la fuente. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia. Y sin necesidad de que Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro, harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. Es profético. Entonces, todo esto porque está ahora el debate, ¿no?, del conocimiento, la preparación. Claro que es importante la preparación, mucho, muy importante, pero la integridad, que la persona sea incorruptible, que tenga principios, que tenga ideales, que resista las tentaciones del poder, del dinero. Y sí los hay. Y cuando hablan de experiencia, yo ahí tengo mis dudas. Porque entre más experiencia, aprenden también más trucos, más mañas. En cambio, un joven que está saliendo ilusionado, un idealista, ¿no?, del derecho, con deseos de impartir justicia, ¿no?, de no corromperse, es una garantía. ¿Y por qué no los jóvenes? ¿Por qué no darles la oportunidad a los jóvenes? Sobre todo en esta tarea de purificar la vida pública con los jóvenes. Porque ya la gente mayor, los que ya somos mayores, pues ya tenemos una manera de pensar y de ser preconcebida. En cambio, un joven es como una hoja en blanco, es más fresco, se interesa más por saber, por conocer, por lo nuevo. Ya, cuando se llega a una determinada edad, ya, es muy difícil que se logren los cambios. Tengo anécdotas muy buenas de esa, de padres con hijos. Hace poco, es una confesión, pero él es una gente buena, el primer ministro de Portugal, a ver, que yo ando mal de la cabeza, acaba de ser nombrado presidente del Consejo de la Unión Europea. Y él salió de Portugal porque le hicieron una campaña mediática, la derecha muy fuerte, del conservadurismo de allá.
primer ministro de Portugal. Entonces me decía que su papá había pertenecido al Partido Comunista en Portugal y que él ya era y es más moderado y crítico de los errores, ¿no?, que se cometieron durante lo que se llamó el socialismo real, no necesariamente comunismo. Antonio Costa, gran persona. Y dice que se pasó toda una noche con su papá discutiendo, ¿no?, él defendiendo sus posturas moderadas. Bueno, vamos a analizarlo. Vamos a ver cómo le hacemos. Perfecto. Independientemente, ¿sí?, si jugamos dominó aquí o en Palenque, decirte que te estimamos mucho. Para hacerlo en primera persona, te estimo mucho, ¿sí? Y mereces todo mi respeto. Y eres mi amigo y eres una gente que te dedicas a tu profesión, que lo haces con gusto, se ve, ¿sí? Y para todo en la vida se requieren ganas. Y se ve que tú tienes ganas, ¿no? Y larga vida te deseo. Gracias por sus palabras, señor presidente. Inicio con mi primera pregunta. Presidente de todos los mexicanos, el día 19 de febrero del 2021, recuerdo que usted dijo que va a heredar un México más justo, más igualitario a nuestros hijos, a nuestras generaciones. Por eso es esta lucha para hacer historia. Y declaró que tiene una ambición legítima, que es pasar a la historia como uno de los mejores presidentes de México. Y aseguró, voy a lograr mi propósito. Presidente, faltando 73 mañaneras, escasos 2 meses y 20 días, le pregunto, ¿cuál de estos factores considera usted que le harán pasar a la historia? ¿El haber entregado por primera vez la banda a una mujer a la presidencia de la República? El otro factor sería el haber logrado una concientización política democrática en el pueblo de México para hacer una transformación sin violencia. El otro factor sería el plebiscito espectacular y los resultados de las elecciones del pasado domingo 2 de junio, donde se logró una mayoría en el Congreso. O sus obras insignias de esta administración, presidente, el AIFA, el Tren Maya, la refinería Olmeca, el canal interoceánico que le dará a México un nuevo papel en el concierto de las naciones. ¿Cuál de esos factores, presidente, considera, o todos ellos, le harán pasar a la historia? Y yo creo que ya pasó usted a la historia. Bueno, eso lo va a decidir el pueblo de México. Decirles que me siento pues muy orgulloso de varias cosas, pero hay algunas en especial que son las que más me llenan de entusiasmo, las que más me fortalecen. Una es el haber combatido la pobreza y tener resultados. Eso es muy importante, porque se puede, bueno, primero, utilizar el discurso de los pobres de manera demagógica, como lo hacen, y más antes. Segundo, puede ser que se tenga un discurso en favor de los pobres sentido, con convicción, pero que no pueda uno hacer nada porque es uno opositor o no tiene uno la forma de ayudar a la gente. Lo tercero es estar en el gobierno, querer ayudar a los pobres y no lograrlo por varias razones: crisis, malas decisiones, falta de equipo, de mujeres, de hombres conscientes, porque esto no es labor de un solo hombre. Todo lo que hemos hecho es porque hemos contado con un equipo de mujeres, de hombres excepcionales, y que no se pueda. Pero ahora yo tengo la dicha de que tengo las convicciones de ayudar a los más necesitados, de que contamos con el equipo, supimos cómo hacerle, porque es fácil, ¿no?, de explicar. O sea, si no definimos que iba a haber una pensión para adultos mayores y se iba a aplicar de manera directa, pues no hubiésemos logrado el resultado. Pero lo más importante de todo, que en los hechos la gente, ¿sí?, siente que mejoró, y así también lo señala el INEGI. Se están dando a conocer que se redujo la pobreza en el tiempo que fuimos o que estamos gobernando. Entonces eso me tiene muy contento. Ya lo demás, pues también el que
se haya exaltado la importancia del pueblo como actor principal en la vida pública y que por el racismo y el clasismo no lo aceptaran o no lo acepten un grupo minoritario, y viene una elección y se confirme de que sí, el pueblo es mucha pieza y que ellos tienen una mala concepción de lo que es el pueblo, que los obnubila. Y hace un mes, 10 días, tómala, tengan para que aprendan. Eso es importantísimo. Estamos hablando de que hay un cambio de mentalidad, que es lo más difícil de lograr, porque cuando se cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y ese es el proceso que se está viviendo en México. Pues es importante. Bueno, agrégale lo que dices de la primera mujer. Te voy a entregarle la banda a una mujer más. Todas las mujeres merecen respeto, son iguales. Pero es indudable, ¿no? Es obvio que le voy a entregar la banda a una mujer preparada, una mujer con experiencia, una mujer sensible, una mujer honesta. Y la historia es que todavía no internalizamos lo que fue este acontecimiento, pero son 200 años del México independiente, puro hombre de presidente. Pero si nos vamos para atrás, 300 años de dominación colonial, puro virrey, porque los reyes enviaban a virreyes. Nunca vinieron los reyes, los monarcas españoles a lo que se llamaba la Nueva España, nunca, en 3 siglos, 300 años, más 200 de México independiente, 500 años sin una mujer. Y en la época prehispánica hay que ver, porque sí se habla de mujeres, ¿no?, que gobernaron en la nación maya, pero no se sabe bien los periodos. En el caso de la Reina Roja es del siglo VII de nuestra era, es decir, 700, 800 años antes de que llegaran los europeos. Entonces, ¿desde cuándo? ¿No? Hay una mujer en el gobierno, siglos. Entonces, sí, es historia. Nos tocó vivir estos momentos interesantes. Siempre también hablo de lo que hacen los asiáticos cuando nace un niño, y así como se acostumbra en nuestro país de decir, ¿no?, que Dios lo bendiga, que le vaya bien en la vida, buen camino. Eso es muy de aquí, del Valle de México. Hay otra expresión, larga vida. Allá se dice que vivan tiempos interesantes. Y eso es lo que tenemos nosotros que agradecer. Estamos viviendo tiempos interesantes. Estamos hablando de siglos, ¿no? Imagínense los 300 años, 3 siglos de dominación colonial. ¿Qué podía haber pasado? Casi nada. No se movía nada. De repente, pues, hubieron 2 tomas de palacio, 2 veces quemaron el palacio. En un siglo una quema de palacio, pues no nada. Y pleitos entre el virrey y el arzobispo. ¿Qué más? Nada. Sí, lucha, resistencia de los pueblos por sus tradiciones, costumbres, por sus culturas. Pero ahora, lo que hemos vivido en estos 6 años es importantísimo. Entonces, sí vamos a tener cosas que contar a los hijos y a los nietos. Gracias, presidente. Mi segunda pregunta. Existe una leyenda urbana que nos recordó un mutuo amigo, Rodolfo González Valderrama, y que dice así: en los tiempos del presidencialismo del PRI y del PAN, los presidentes en turno tenían por tradición entregar 3 sobres blancos cerrados al final de la administración al próximo presidente designado por el dedazo. La indicación era que el primer sobre se debería de abrir antes del primer informe de gobierno, y el texto decía: échale la culpa a tu antecesor. El segundo sobre debería de abrirse en el 3er año de gobierno, justo a la mitad del sexenio, y el sobre decía: échale la culpa a tu gabinete. El tercer y último sobre se tenía que abrir antes del 6º informe y decía: prepara otros 3 sobres.
Presidente, la pregunta es, ¿usted le dejaría 3 consejos a la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, para evitar intromisión o el maximato o bien el zigzagueo en su primer año de gobierno, a la mitad del sexenio y en el último año de gobierno? No, mire, nuestros adversarios, por machismo, porque no conocen a la presidenta electa, piensan que es una mujer susceptible a la manipulación, ¿sí? Que van a influir en ella. Se equivocan. Claudia es una mujer con convicciones, con principios y con carácter. Entonces, ella es la que me puede dar consejos. Así lo he dicho. Una vez aquí platiqué, porque los del Reforma, ¿no?, de manera muy vulgar, buscan amarrar navajas, que nos peleemos. Pero ¿cómo nos vamos a pelear si somos compañeros? Venimos del mismo movimiento, lo creamos juntos, el movimiento junto a millones de mexicanos, mujeres y hombres. Pero llega el periodista, ¿no?, allá, y me dice, ¿le está dando consejos? No, le digo, ella me está dando consejos a mí. Porque hay esa idea, ¿no? No, ya Claudia ya le podría entregar. Nada más que hay que esperar a que termine. Son 2 meses y 20 días. O algo así. Pero ya tiene mucha experiencia. Mucha experiencia. La verdad, fue lo mejor que le pudo pasar a nuestro país. No lo digo porque pertenece a nuestro movimiento, porque fuimos precursores de este movimiento. No, es que conozco el país, conozco los grandes, todavía graves problemas nacionales y sé que ella tiene las dimensiones, es una giganta y va a poder seguir impulsando el desarrollo con justicia en el país. Ya tiene sus proyectos, ya está terminando de integrar su equipo, muy bueno el equipo. Yo me voy a ir contento, si no, no podría yo estar tranquilo. Imagínense, si hubiese sucedido otra cosa. Ay, nanita. Finalmente, presidente, se acerca ya el fin de su sexenio. Han pasado 2053 días de gobierno, restan 82, faltan 73 mañaneras. De verdad, no creo tener suerte para preguntar en la última mañanera. Por ello, le formulo esta pregunta como si fuera hoy, lunes 30 de septiembre. Y sin rodeos le pregunto, presidente, al estar ya concluido su testamento político al 100%, en ese adiós final, saber si consideró usted que cumplió cabalmente el juramento de la Carta Magna en respetar las leyes y los reglamentos que de ella emanen. Y en ese sentido, presidente, saber cuál sería el epitafio que le gustaría que tuviera su última morada de descanso final. En lo público, el juramento yaqui. Y en lo personal, lo que está en mi libro, lo de Amado Nervo. ¿Quieren ver lo del juramento yaqui? Sí, claro. A ver si lo pones. Es para que eso en lo público. Creo que cumplí con eso o me acerqué mucho a eso. Proyecto de los trenes de pasajeros. Ella habla de 3.000 kilómetros de red ferroviaria y, bueno, habla de esta ruta de Guadalajara, Nogales, Mexicali, que abarcaría a Sonora, Baja California, los estados que represento. Le quiero preguntar si ya están los proyectos ejecutivos de estas redes ferroviarias y cómo se eligieron los recorridos. Bueno, ella, la presidenta electa, nuestra compañera, amiga, respetada, Claudia Sheinbaum, decide hacer los trenes de pasajeros como era antes, hacia el norte, o sea, las líneas hacia el norte. Ya nosotros hicimos el del Istmo y el del sureste, que se amplió y ahora es el Tren Maya. Ya se han hecho otros trenes, por ejemplo aquí se está haciendo el tren del aeropuerto Felipe Ángeles hasta Buenavista. Claro, es el tramo de el AIFA a Lechería y se une con Buenavista y se va a hacer 40, 45 minutos desde el AIFA hasta Buenavista, hasta el centro de la ciudad. Lo mismo el tren Insurgente, que es de Toluca a la Ciudad de México. Ese tren lo vamos a inaugurar a finales de agosto, principios de septiembre, hasta la estación Santa Fe, porque
de Santa Fe a Tacubaya, a observatorios. Hemos tenido algunas dificultades, también por cuestiones políticas, ¿no? Y es compleja la obra, es bastante compleja. Lleva puentes atirantados, pero es una obra de ingeniería también importantísima, ¿no? Entonces ese también se va a terminar hasta Santa Fe, y yo espero que a Tacubaya, pasando Vasco de Quiroga, a Observatorio, perdón, va a estar, yo creo que en diciembre, a más tardar, y ya se termina con el tren, ya se está trabajando. Vamos este fin de semana a hacer una supervisión con la presidenta electa, precisamente. Entonces ella decide de México hacia el norte, y son 2 o 3 líneas. Una es la del Pacífico, que es a Guadalajara, que es Michoacán, Guadalajara, Nayarit, Sinaloa y Sonora, y Baja California, si es Mexicali, sí, y Nogales en Sonora. Esa es, a ver si no pones yo creo que debe de haber algún plano de las líneas del tren. Entonces ella tiene pensado utilizar el mismo derecho de vía de los trenes de carga. ¿No lo explicó ayer? Antier habló de eso. Sí, sobre eso. Pero ya están los proyectos ejecutivos. ¿A usted le presentaron algún proyecto? Sí, ella me presentó un esquema general. Vamos a hablar de anteproyecto. Pero ya tiene muy clara la idea de que para terminar, porque va a ser el doble de lo que nosotros hicimos, tiene que comenzar ya para que le alcance el tiempo. Ajá. Entonces, esta es Nogales, ya está Mexicali, Tijuana, ¿no? Esta línea, sí, así es, la del Pacífico, está pensando, ya existe el derecho de vía. En las concesiones que se dio a las empresas de carga, se habla de que si el Estado va a usar las líneas con propósito de crear los trenes de pasajeros, el Estado tiene el derecho de hacerlo. Puede utilizar las líneas y además tiene el mandato para organizar o planear el movimiento de los trenes. O sea, qué tren va primero, qué tren va segundo, y se habla de darle preferencia a los trenes de pasajeros. Entonces, nosotros, ella lo sabe, hicimos, por ejemplo, en el caso del tramo de Mérida a Cancún, se tenía un derecho de vía que se le había concesionado a ICA, creo que de 45 metros, 48 metros de derecho de vía, y ellos construyeron una autopista, la autopista de Mérida a Cancún. Entonces, se llegó a un acuerdo con ellos, ellos reacomodaron su autopista, les alcanzó para hacer 4 carriles de autopista y 2 vías eléctricas para el Tren Maya en el mismo derecho de vía. Lo que hicieron fue acomodar las vías para el tren de pasajeros y la autopista. Esto mismo se está haciendo en el tren de el AIFA, del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, que tiene esa vía mucho tráfico de tren de pasajeros, digo de carga, mucho. Entonces, lo que se está haciendo es acomodando la vía de carga con los laderos que se llama, ¿sí? Se les llama, y se está construyendo la vía nueva para el tren de pasajeros en el mismo derecho de vía. Entonces, si se tiene todo el derecho de vía, se puede. En el caso de Mérida a Cancún, lo más que se requiere, porque se tiene que confinar la vía, las 2 vías, confinar es poner malla o muros, confinar completamente, para que, pues desde luego, no haya ningún tipo de accidente, animales, personas, nada, es confinado. Y en este caso ella quiere confinarlo con muro, ¿sí? Por completo. Entonces, las 2 vías electrificadas, ¿sí?, se pueden colocar en 12 metros, ¿sí?, pero para tener espacio, 15. Y los derechos de vía son del doble, por lo general. Pasan de 30 a 40 metros. Entonces, si
no están invadidos. Va a haber partes donde no va a haber problema, y hay otros en donde ya hay invasión, hay que hacer trabajo con la gente, reacomodos. Pero lo que ella está pensando, que se me hace muy bien, genial, nada más lo único que le digo es que no se olvide, y dice que no se va a olvidar del sur, sureste, porque ahorita ya va a ser todo norte. Lo que quiere es que si aquí está Tepic, pues por aquí debe estar, ¿no? Este es Tepic. Y aquí está Mazatlán, ¿no? ¿Sí? Va a empezar, va a abrir frentes. Es Tepic, Mazatlán, Culiacán o Mochis. Digo, Culiacán, Mochis, Hermosillo. ¿Sí? Hermosillo, ¿qué será? ¿Cómo se llama el dirigente? Que me daría muchísimo gusto que se reactivara esa estación que quedó abandonada. Benjamín Gil. Sí, que cuando quitaron los trenes, quedaron los pueblos abandonados. Entonces, va a ir abriendo frentes. ¿Y qué va a significar esto? Trabajo. Mucho trabajo. Pero lo mismo para el norte. La línea para San Luis, para Nuevo León, para Nuevo Laredo. Y la de Juárez, Chihuahua. No, sí, es muy buena la presidenta, porque esto va a significar muchísimos empleos. Además, ya hay más experiencia en ingeniería ferroviaria. Ya las empresas que trabajaron en Tren Maya, que trabajaron en el Istmo, pues ya tienen toda la experiencia. Van a venir, creo que el lunes próximo, unos estudiantes, no sé si este lunes o el otro, que es la primera generación del Politécnico de Ingenieros Ferroviarios, que es algo extraordinario, que se creó. Y pues hay muchos técnicos jóvenes, ¿no? Ahora que se mandaron a formar a Europa, a España, a los conductores de los trenes, son tan buenos, por eso tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros paisanos, compatriotas. Ya los querían contratar allá, porque no hay conductores para Europa. Y no, ahí están, y son muy buenos, muy buenos. Entonces, todo esto pues va a significar desarrollo. Presidente, ¿le ha comentado con cuál línea empezaría, con cuál ruta? Tengo entendido que va a empezar en las 2 o 3 al mismo tiempo. Es que si no es así también, no se termina. Es que son más de 3,000 kilómetros. Entonces, tiene que abrir frentes, tienen que licitar. Eso sí, escuché que lo dijo, que quiere licitar desde este año para definir las empresas, y también va a apoyarse en los ingenieros militares, que eso es una garantía. Muy bien, presidente, gracias. En una segunda pregunta, allá en Mexicali, pues dio usted este anuncio de que las utilidades de la Comisión Federal de Electricidad se van a destinar para el subsidio pues de estos estados como Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, los que están en el decreto, entiendo, ¿no? Para pagar la luz. Preguntarle, presidente, ¿cuándo entrará en vigor esta decisión y en qué porcentaje cubrirán las utilidades el subsidio? O sea, del total de subsidio que se hace, ¿qué porcentaje más o menos serían estas utilidades? Y preguntarle cuánto fue de utilidades de CFE en el último año. Allá cuando estábamos en Mexicali, escuché que comentaron que antes, en las pasadas administraciones, había un déficit de 30,000 millones de pesos en CFE y que ahora estaban teniendo beneficios, así lo manejó el expositor, de 55,000 millones de pesos. No sé si eso sean las utilidades que se tuvieron en el último año o a cuánto ascenderían. Sería todo. Sí, es una contribución de la Comisión Federal de Electricidad, porque el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, ha estado ayudando a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex, y tienen ahora, en el caso de Pemex y también de la Comisión Federal de Electricidad, buenos resultados económicos. La Comisión Federal está obteniendo utilidades, tiene 54 millones de consumidores de vivienda. Es la empresa más importante del país en cuanto a número de consumidores. Y aun cuando no ha aumentado el precio de la luz en términos reales, han manejado bien la empresa y han tenido la suerte de que bajó el precio del gas, que es el insumo principal para la generación de energía eléctrica. El 75% de la luz que se está produciendo se genera con gas, y bajó el precio. Entonces, todo eso son ahorros, hay un menor costo de producción. Entonces, solo por este año se le pidió
a la comisión que el subsidio que entrega Hacienda a los consumidores de estos estados donde hay muy altas temperaturas, lo aporte la Comisión Federal. Y ellos lo aceptaron. Muy solidariamente. Algunos ahí, no tan contentos, pero el director, Joe Bartlett, y los principales directivos aceptaron. Entonces, el decreto para mantener el subsidio en Nayarit, Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, ¿sí?, ya está garantizado este año. Me refiero a lo que se va a aportar de subsidio con esos recursos. Eso es básicamente. No tengo el dato de utilidades, pero les ha ido muy bien y está creciendo bastante la Comisión Federal de Electricidad. Se rescató la Comisión Federal de Electricidad, como se rescató Pemex. Y esto se debe también en mucho a los trabajadores. Es que siempre se piensa que una empresa es capital y tecnología. Ahora está muy de moda eso, sobre todo la tecnología. Y no toman en cuenta al trabajador. Nosotros hemos contado con el apoyo de los trabajadores, electricistas, petroleros, los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación, maestras, maestros, los trabajadores al servicio del Estado. Nos han ayudado mucho. Sin ellos no hubiésemos podido salir adelante. Entonces, es una empresa rescatada, porque va a llegar en diciembre como al 60% de toda la generación de energía del país, de todo lo que se consume en el país, 60% la Comisión Federal de Electricidad. Cuando llegamos al gobierno era 38%. Y si no hubiésemos cambiado la política, estarían generando cuando mucho 16%. Porque no nos íbamos a quedar sin luz, nada más que iban a venir a dar el servicio las empresas extranjeras. Ese era el modelo. Lo que sí iba a suceder es que íbamos a pagar más por la luz. Por eso no me tienen tan contentos los del Poder Judicial, porque ellos, y que me digan si no, por defender a empresas extranjeras, cancelaron la ley eléctrica, que era para beneficiar a los consumidores mexicanos. Y no les importó. Entonces ahora hacen como que nada más es un capricho de nosotros, ¿no? O una venganza. No, no es muy fuerte la venganza. Yo no odio. Nada más que no olvido. Presidente, el subsidio entonces sería ya para lo que está corriendo ahorita, para este año. Para el siguiente año. Es que ya queda por ley. Ya está el decreto. Eso es la fuente de financiamiento. ¿De dónde va a salir el dinero? Si no lo otorgara la Comisión Federal, de todas maneras lo tiene que otorgar Hacienda. Ajá, entonces todavía no es seguro, no se sabe, para el siguiente año si sea la CFE la que otorgue este dinero. Depende cómo le vaya, ¿no? Y lo que decida la presidenta. Presidente, ya nada más para finalizar, comentó ya con la tribu Yaqui que en septiembre volvería, pues queda listo el distrito de riego y el acueducto. ¿Sería nada más a esta región con la tribu Yaqui o realizaría otra gira larga por Sonora? Ya iríamos nada más a cumplir con este compromiso que hicimos con el pueblo Yaqui, de que tiene que estar terminado el acueducto y el distrito de riego. Y ahí sí a despedirnos. Si terminan el camino de Guaymas, y las calles que se están mejorando y el puerto, pasamos a Guaymas. Si no, nada más a los pueblos yaquis. Pero ya estamos. Este fin de semana vamos con la presidenta, vamos a estar en el tren del Insurgente, vamos a evaluar, vamos a estar en el AIFA también para ver el tren hacia Lechería y vamos a estar supervisando la obra del trolebús de Chalco a Santa Marta. Y vamos a ir también a Tula, porque tenemos 3 obras grandes ahí. Ya se está terminando la rehabilitación de las obras de protección del río Tula, que causaron las inundaciones y desgracias hace poco. Ya se terminó ese trabajo de protección, está por terminarse. Está avanzando la construcción de un hospital en el terreno que compraron donde iban a hacer una refinería, ¿se acuerdan? Hicieron una barda. Sí, y también se está terminando una planta coquizadora. Y luego vamos a estar en Puebla, vamos a evaluar el programa Sembrando Vida, y luego vamos a evaluar en Tlaxcala todo el programa educativo con la presidenta. O sea que vamos Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala este fin de semana. Y vámonos a desayunar ya. Sí.